vamos a ver una maquetación ya un poquito más avanzada. Lo que vamos a hacer es maquetar este sitio utilizando HTML, CSS y JavaScript. Entonces, para tal bello motivo, vamos a hacer lo siguiente. Esto, bueno, yo lo voy a exportar a un formato de... Voy a poner en el escritorio y lo voy a abrir en PNG. ¿Esto por qué? Porque me gusta utilizar el photofilter. Esto no es, porque me manejo bien con él. No es obligatorio. Ustedes no están obligados a utilizar photofilter, tampoco Photoshop, pero bueno, obviamente los recursos gráficos que les doy son en Photoshop, así que no hay de otro. Entonces aquí tengo el Photoshop, el photofilter y tengo el diseño. Ya, lo primero que se tiene que hacer es configurar el documento. Eso es lo primero que hay que hacer, hay que procurar configurar el documento y viendo las fuentes y todas esas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es quitar estas líneas. Voy a abrir mi Visual Studio Code para ir armando el proyecto. Entonces lo que voy a hacer aquí es ya, y esto lo voy a abrir en el Visual Studio Code. Listo, entonces aquí me voy a crear un archivo index.html. Voy a crear una carpeta CSS y me voy a crear una carpeta no dentro de aquí, sino acá en este mismo nivel. Voy a hacer img. Acá voy a crear mi HTML. Hacer home. Y listo. Aquí voy a crear mi archivo CSS. Y voy a decirle al body, voy a utilizar el normalize para resetear todo. Ahí está. Y acá ya no voy a necesitar hacer tanto eso. Como les digo, el normalize es opcional, es una forma de hacer. Ustedes pueden hacer todo ese reseteo de manera, y hay veces que no voy a necesitar hacer reseteo, pero para asegurarme sí lo estoy haciendo. Primero normalize. Y type text CSS. Lo mismo para este otro style que he creado. Ahora lo siguiente es ver más o menos la tipografía que voy a obtener. Por ejemplo, aquí selecciono la herramienta de texto. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es decir que tengo una opción de autoselect cuando tengo la herramienta para seleccionar. De manera que cuando yo estoy con el texto y presiono sobre un elemento, él va a seleccionarlo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Me dice las siguientes fuentes no están, o sea, este texto, su tipografía no está instalada. La tipografía es
Sans Light. Entonces yo aquí, y ahorita he tratado de encontrar buscar una tipografía similar, entonces no he hecho nada. Y acá no pasó nada, voy a dejar hacer todo lo que pasó. Dentro del diseño yo tengo acá unas fuentes. Que lo que voy a hacer es instalarla. Open Sans Light. Regular. Estas DAX. Entre otras. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí, voy a cerrar el Photoshop y lo voy a volver a abrir para ver qué otra fuente falta cargar. DAX Condense. ¿Cuál es? Esta. Y Open Sans Bold. ¿Dónde puedo encontrar estas fuentes? Generalmente son libres, entonces basta con buscarla en internet y no voy a tener mucho problema para encontrarlas. También puedo utilizar Google Fonts. Entonces aquí están toditas las variantes. Bueno, la mayoría. Entonces lo voy a volver a abrir. Lo abrió, ¿no? Ya, por lo visto reconoció toda la fuente. Entonces más o menos puedo acá identificar las fuentes que tengo. Si yo selecciono este texto, aquí voy a ver que es Open Sans Light. Entonces lo que voy a hacer es importar esa fuente. Hay herramientas en la web, por ejemplo, Font to Web. Busco. Y lo que hace es convertir una fuente y me crea todos los archivos, porque pasa que el formato de fuente puede ser uno, el archivo, pero lo que hace es convertirlo en fuentes para web. Entonces si yo tengo, por ejemplo, donde están mis fuentes, acaban acá, entonces yo voy a seleccionar el archivo, Open Sans Light, le digo Convert, listo, aquí me descargo esto y por lo visto ya no está funcionando, es mi impresión. Sorry, font.
Busquemos otra herramienta. Hay que tomar en cuenta, hay fuentes que no son libres. Entonces, por ejemplo, esta fuente, ¿qué tipo era? TTF, ¿está bien? Ya está, quiero add local rule. Puedo seleccionar estos tipos de formato. Y listo. Entonces aquí lo que voy a hacer dentro de CSS, me voy a crear una carpeta de fonts. Todo eso lo voy a descomprimir acá. Y si vemos, bueno, este demo, ahí está todo, más o menos el resumen. No lo voy a necesitar. Y aquí me creó un archivito de CSS. Esto lo voy a llamar fonts. Y lo voy a colocar en un nivel más atrás, para que todos los CSS estén aquí y los archivos de fuentes estén acá. Y este lo voy a abrir acá en mi con CSS. Y aquí me ha cargado toditas las fuentes. Entonces yo voy a decirle que ya no está ahí en ese archivo, en esa carpeta, sino que en esta otra. Vale, fonts. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a buscar el URL y lo voy a reemplazar por URL. Listo. Entonces, ahora fíjense algo curioso. Acá, esta se llama, a ver, fijémonos en esta. Esta fuente se llama Open Sans. Y son estos archivos los que son Open Sans. Y esta otra también se llama Open Sans. Son dos fuentes, pero son diferentes archivos. ¿Cómo la diferencio? Aquí está la diferencia. Por ejemplo, si yo defino una fuente que es Open Sans con el font weight 300, va a utilizar el Open Sans Lite. Si yo coloco Open Sans y le pongo font weight normal, que va a ser el por defecto, va a utilizar este Open Sans. Así es como diferencio la fuente. O directamente puedo colocarle otro nombre y listo, para no complicarme. Esta DAX Condense, lo mismo. Acá el Open Sans, pero con font weight bold. Y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? La diferencia. Es como cuando yo hago en Word. Yo selecciono Time New Roman. Y yo le aplico negrita. Entonces no es que la fuente se convierte, sino que él carga otra fuente, pero es la versión negrita de ese mismo tipo de fuente. Es la variante. Entonces aquí lo mismo estoy diciendo, esta se llama Open Sans. Entonces cuando yo diga Open Sans y diga fuente negrita, él va a cambiar de tipografía.
No que va a convertirla, sino que la cambia la tipografía. También podría ser. Hay veces Arial Black y hay generalmente el Arial Bold o algo así, porque el Arial Black es más gruesa todavía. Ahí pueden haber más variantes. Por eso este font weight puede tener estos valores. 100 hasta distintos, 900. ¿Está claro? Bueno. Entonces esto más lo voy a cargar aquí. Y lo voy a cargar antes. Voy a copiar todo esto. Listo, no es más. Vamos a ir cambiando. Entonces yo voy a decir que mi body tenga font family Open Sans, y si no puede cargar Open Sans, que cargue cualquier sans serif. Font weight normal va a ser, y lo que voy a utilizar es font size de 12 píxeles aproximadamente. Entonces vamos trabajando con el HTML que voy a necesitar aquí. Primero, aquí tengo este logo, que creo que lo podemos hacer el logo. Entonces, primero vamos a ir colocando la maquetación. Primero bueno, aquí hay que ver si es que esto lo puedo hacer CSS o yo quiero que ese logo me lo rendericen o me lo indexe el motor de búsqueda, o quiero que me lo indexe como imagen. Vamos a trabajar nomás como imagen. Denme un segundito. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es recortar entonces este logo. Este logo está compuesto por varios elementos, que son todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo seleccionando la capa, que es todo esto. Si podemos ver, es todo eso de ahí. Lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de selección. Voy a seleccionar toda esa área. Entonces, lo que va a hacer es, esa selección va a seleccionar todo lo que está dentro de esa capa que yo he seleccionado. Seleccionando esta capa, al seleccionar, solamente va a seleccionar el área, los elementos que están dentro de esa capa. Por ejemplo, ese background negro no lo va a sacar. Entonces yo presiono Control C para copiar. Dice. No he seleccionado nada. Entonces tengo esto, las estrellas, el texto. A ver, eso. No ha seleccionado nada todavía. No te lo está seleccionando bien. No está seleccionando bien. Veamos acá.
No lo está seleccionando bien. No va a salir, va a salir feísimo. Otra es directamente no es lo que yo quería. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora, si no, es ir desapareciendo todo. Ahora no me interesa desaparecer esto. Ahora sí, a ver. Ya pasa de que acá hay una... ¿Por qué no estoy pudiendo seleccionar esto? Aquí fuera mucho que ya no pueda seleccionar esto. Ya lo que voy a hacer ahorita es, si no, es convert to Smart Object, y lo que va a hacer simplemente es
background. Ya si lo vemos, por ejemplo, ¿qué línea, perdón? ¿Esta línea? Ya, estas son guías de diseño. Esto está aquí. Son guías de diseño. Entonces, ¿qué hice aquí? Fue simplemente convertirlo en objeto. Ya es como una imagen más. No es un objeto que yo pueda editarlo. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta de texto acá, ya yo no podría editar nada de eso. O sea, esto es más tema de Photoshop. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente resetear todo. Pero lo bueno es que ya tengo aquí. Esto no. Vamos a cerrar. Esto igual. Y ahora esto. Entonces ya tengo el logo. Si esto yo lo coloco y le pongo a este seleccionado, le coloco un color, ahí está. Pero no le voy a colocar color, lo voy a dejar transparente. Lo que voy a hacer más bien entonces es con el borrador mágico borrar todo el contenido. Entonces ahí está, aunque no lo vean, ese es el logo vacío. Lo que voy a hacer es guardarlo como PNG. Ya, ahora sigamos. Esto es largo. Generalmente la parte de la foto es un poquito largo. Más bien ya tengo la mayoría. Lo que vamos a hacer es medir más o menos cuánto es nuestro ancho. Más o menos está delimitado por esto de aquí. Entonces, si yo lo tomo esto y veo más o menos. Ahí está. Y ahí está. Ahí el borde más, ¿no? Son 980 píxeles. Entonces lo que voy a hacer aquí es ir haciendo mi HTML. Aquí voy a colocar un div que va a ser el que me va a centrar. Voy a llamar id main container. Entonces ese main container va a ser todo como el delimitador de todo esto, y dentro van a ir los elementos. Entonces a ese main container lo que voy a hacer es, para que lo puedan ver bien, voy a darle un ¿saben? Entonces, como aquí yo tengo con un ID, yo le voy a decir, voy a seleccionar el elemento con ese ID, básicamente. Entonces voy a poner background color red, así feo para que se vea. Le voy a colocar un margin de 10 píxeles arriba y automático. Y un alto de por lo menos 200 píxeles. Y el ancho ese que quiero, que es 980 píxeles, hemos dicho, ¿eh? Lo que me voy a hay que acostumbrarse a hacer para no tener problemas con los bordes y la suma del borde más el margen más el padding y todas esas cosas. Voy a utilizar el box sizing, border box, para que explique a todos los elementos. Entonces ahí eso me va a facilitar un montón para hacer la parte de los tamaños. ¿Dónde? Aquí, sí, bueno, el último generalmente no pasa nada, pero ya, está bien. Veamos, ahí está. Entonces fíjense, ya está ancho.
está con el ancho que yo quiero. Entonces todo lo que vaya ahí voy a delimitar. Entonces el primer elemento que voy a tener acá, bueno, aquí hay que tomar en cuenta algo, no me va a servir eso. No me va a servir, porque aquí yo tengo estas partes que son anchas. Entonces voy a tener, digamos que este ancho va a ser todo el menú y dentro va a haber recién el menú que yo quiero. Entonces voy a tener esta franja negra. Entonces lo que voy a hacer es crearme que este de acá, voy a hacer un elemento de clase y lo voy a llamar container. Entonces todos esos containers van a tener, voy a dejarlo así, con 0 y automático, pero sin no está bien eso. Entonces lo que voy a hacer es crearme un div de eso que puedo llamarle header, ¿no? Entonces este header, vamos a ver qué color es. Es este color. Ese color. Y dentro está el main container, y aquí hemos dicho que simplemente era class container, ¿no? Entonces aquí está el contenedor para el menú, para la cabecera mejor dicho, y recién aquí está el header. Entonces ahora voy a hacer el contenido, que voy a tener un img para el logo, o como se llama, Paradise Hotel. Siempre tiene que ser lo más descriptivo. Y voy a tener un nav, que es mi navegación. Esto de acá. Bueno, y aquí tengo este otro selectorcito. Entonces tengo tres elementos, que eso lo que voy a hacer es un span, que va a decir que dice en. Y para simular esa flechita hacia abajo, que después la vamos a ver cómo la hacemos, esta flechita de abajo va a ser esa B, y en el nav va a ir una lista de enlaces. Son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces que voy a tener una lista no ordenada de 5 elementos, que dentro va a tener un elemento A. Y todos van a tener esto de aquí, para que no tenga enlace. Entonces, hotel, room and suites. Reservation, services y content. Reservation, services
contact. Si lo vemos, está feísimo. Es bien feo. Pero no importa. Entonces puedo utilizar, para no tener que estar escribiendo IDs y esas cosas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle el elemento header, el hijo, primer hijo container. Voy a quitarle esto de aquí. Va a ser display flex. Y va a ser align items space, era justify content, perdón, space between. Y a ver qué hizo ahora el justify content. A ver qué está pasando aquí. Ya esto no quiero que sea así, que sea así. Ahí está. Entonces veamos qué tipo de qué color es esto de aquí. Por lo visto es totalmente blanco. Entonces todo lo que esté el color va a ser blanco. Y todo dentro del header que haya un A también va a ser y text decoration none. Ahí está. Y habíamos dicho que ahí está. Entonces si lo vemos, esto lo ha tirado por acá, este lo ha tirado acá lo ha estirado todo, como si estuviera seccionado. Ahora, esto de aquí, bueno, en primera parte, esto lo voy a quitar, este alto automático, este alto predefinido. Ahora voy a trabajar con el menú. Entonces, todo lo que esté dentro del header, que sea un UL y un LI, le voy a decir list style none, para que me quite todo eso. A los LI, por ejemplo, este huele al ¿qué pasa si le pongo display flex? Entonces me lo colocó todo en una línea. Entonces aquí este tamañito me parece que es muy grande. ¿Qué color tamaño era este? 17, no creo. Entonces ahora vamos a darle los espaciados, que esto vamos a ver qué espacio tiene aquí.
Son 10 píxeles de padding. Otra forma es decirle que estos de aquí no, dejémoslo como está, vamos a probar. A estos chocos de aquí le vamos a decir que tengan un margin de 0 píxeles arriba y 10 píxeles a los lados. Veamos cómo se están comportando, ya se separan. Fíjense que este UL tiene un espacio muy grande. Ese espaciecito que está acá, lo que hay que hacer es resetearlo. Voy a decir margin 0 píxeles. Entonces esto se va a tirar un poquito para acá. ¿Esto liso? Bueno, también se tiró para arriba. Entonces si vemos aquí, UL y el padding también tendría que ser. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande la letra. Son unos 16 píxeles por lo menos. Ahí está. Ahora vamos a darle un espaciado hacia abajo. Para eso le vamos a decir acá margin top. Ahí está más o menos. Para ser más exactos podemos ver el espaciado que tenemos aquí. O mejor aún, a este otro contenedor, ver cuánto ancho tiene. 90 píxeles. El alto, perdón, 90 píxeles. Y al, vamos a decir que estén todos los elementos alineados verticalmente, estén al centro. Tenemos este y tenemos este otro. Es a este, hay que darle los 90. No es a este arriba, es a este otro de acá. Y ahora sí va a obedecer de colocarlo al centro. Es a este, no a ver, para que se vea bien, es al contenedor, no al header, no a la parte negra, sino lo que está en el centro. Entonces, veámoslo aquí.
Fíjense, lo que estoy haciendo, este header es en la parte negra, y adentro está ese contenedor. Entonces a este contenedor le he dicho, vos vas a tener un alto de 90 píxeles. Y en el flex le digo que verticalmente, o sea, todos los elementos en el eje vertical, o sea, que estén centrados. Y en el horizontal que estén distribuidos. Por eso es que están colocados así. Si esto yo lo quito, se va a desgraciar completamente. Entonces, de esa forma, más o menos agarra forma. Ahora, ¿cómo puedo hacer? Fíjense, aquí tengo, no sé si se nota, un pequeño bordecito. Entonces lo que voy a hacer es ver qué color es ese borde. Y le voy a decir a todos los elementos LI que tengan un borde a la derecha que sea de un píxel sólido y de ese color. Ahí están. Pero en realidad el padding que debería tener no es padding, sino es margin. No sé si lo ven. Ese bordecito de ahí. Entonces yo estoy diciendo todos los elementos LI que tengan a la derecha. Pero yo no quiero que este tenga. Entonces hay dos formas de hacer. Decirle, bueno, a ver, ¿cuál es el último? Es este. Le puedo decir clase sin borde. Entonces venirme acá, punto sin borde. Decirle border width 0 píxeles. Y eso border right width. Este clase sin borde. Sin borde. Y no le hace caso. ¿A cuál le puse? A este. A que le puse al A, no al. Tengo que colocarle al LI. Ahora sí. Esa es una forma. Tengo que irme al HTML y colocar su código. Entonces, sin tocar el HTML, puedo hacerlo de otra forma. Puedo decirle lo mismo que esto. Directamente el last child y sin tener esto, ¿no? Y sigue funcionando. Sí, esos son los pseudo elementos. Fíjense, antes tenía, le puse esto y ahora ya no tiene. Esto generalmente pasa cuando tengo cosas dinámicas. Directamente yo le digo, el CSS va a aplicar a cualquier elemento
sin necesidad que yo esté marcándolo con algo, digamos. Entonces de esa forma puedo seleccionar fácilmente. Entonces ya más o menos tengo mi ahora, ¿cómo hago este pocito de aquí? A ver, Caret. ¿Qué? Ahí puedo hacerlo de otra forma, Caret. Puedo utilizar así, por ejemplo. O puedo utilizar mejor las fuentes. Por ejemplo, me voy a ir a ver, para que esto se comprenda un poquito mejor. Si yo me voy a Word, ya. Ok, este voy a hacer el texto más grande. Ahí está. Yo presiono la letra A, la A mayúscula. Si la A minúscula, cada carácter es un carácter Unicode. Hay un código para esto. Si yo quiero, por ejemplo, la arroba, apleto al 64. Entonces ese 64 es el código ASCII para ese carácter. Entonces, este carácter que tiene su código ASCII, si yo le aplico una tipografía, va a tener, ese es el símbolo para ese carácter en esa tipografía. Y si yo le coloco otra fuente que no es muy convencional, que digamos, esta Webdings, tiene ese carácter para la letra A mayúscula. Y si yo aplico lo mismo acá, tiene este otro carácter para la A minúscula. Entonces, dependiendo de la tipografía, un carácter se va a representar de una forma u otra, dependiendo de la tipografía. Esta tipografía es convencional. Tiene su símbolo, la B se representa así en esa tipografía, pero si yo le cambio la tipografía, en esa tipografía medio rara, tiene ese símbolo. Entonces, eso mismo yo puedo aplicar. Porque bien, yo podría hacer que este simbolito de aquí, recortar la imagen y colocarlo. Pero el problema de eso es que la imagen se pixela. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo irme a buscar una fuente que tenga simbolito. Una forma es, por ejemplo, esta común. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, aquí vamos a introducir a los elementos
estos iconitos acá no son imágenes, son letras, caracteres Unicode, que en combinación con una tipografía se han convertido, tienen esa representación. Sí, es la misma aplicación. Busquemos si es que hay ese. Bueno, aquí no hay. ¿Dónde? No. La tercera fila. No es que quiero que esté bien, el triángulo bien. Aunque podemos utilizar este, no hay problema. Aunque esta es, no es gratuita. Ya vamos a utilizar una más común. Entonces, esta Font Awesome es una tipografía de iconos que, bueno, es gratuita y es bastante convencional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar. Entonces, ¿qué hay aquí? Entonces, acá están los SVG Web Fonts. Que esto me lo voy a copiar acá. Ya están copiadas. Y está este archivo CSS. Entonces este me lo voy a copiar, AllMin. Lo voy a llamar font. No, este min no lo voy a utilizar. Voy a utilizar este que es largote. Para que lo veamos el código. Entonces analicémoslos un poquito. ¿Dónde están? Rotate, Entonces aquí está. Aquí va definiendo las fuentes y dice, esto lo voy a cambiar. Para que estén bien las URL. Entonces, ¿qué dice? Está cargando el font face. Y si yo veo la documentación de esta fuente, busco los iconos. Ahorita puedo utilizar cualquier icono. Voy a buscar el icono que sea down. Quiero este de acá. A ver, creo que puedo utilizarlo. Sí. ¿Y qué me dice? Si quiero utilizar este icono, tengo que utilizar este código de acá. Lo voy a darle clic y lo que va a hacer es copiarlo en el portapapeles y lo voy a pegar aquí. Entonces, si yo veo acá, veamos cómo se ve. Primero tengo que añadir la tipografía también en la fuente. ¿Cómo se llamaba? Eso de ahí. Veamos. Todavía no lo ha cargado bien. Sort. Esto no lo he guardado. Ok.
que en realidad no era web fonts, era fonts. Ahora sí, fíjense, la cargó. Entonces, si yo trato de seleccionar ese simbolito, no lo puedo seleccionar. Porque utiliza lo siguiente. Vamos a analizar. Tengo ese elemento i. No tiene ningún contenido, pero aquí hay una pseudo clase que dice su contenido es este carácter. Entonces yo le puedo colocar que su contenido sea esa B que tenía antes. Entonces dentro del ¿se acuerdan esto que vimos? El content, ¿no ves? Entonces aquí lo que está haciendo es que está colocándole, esto es un código ASCII. Si yo veo en el character map y busco la arroba, el Unicode es este. Carácter Unicode. Si por ejemplo fíjense, colocándole el 0040 se convierte en la arroba, que es lo mismo que está aquí. Entonces para él, ese carácter Unicode representa este es una forma de codificar un carácter, digamos. Es colocando el valor Unicode. Si yo le aplico a este carácter Unicode esa tipografía, va a tener este símbolo. Es lo mismo que habíamos visto. ¿Se entiende? El documento no. Los recursos sí. Entonces, yo lo que quería hacer, por ejemplo, el problema de esto es que yo estoy descargándome toda la fuente que es un poquito más pesada. Yo podría decir, no, yo solamente quiero este icono y este icono y prepararlo todo en una sola fuente. Pero hay uno donde puedes sacar los recursos a través de internet, todo lo que Por ejemplo, el icomún que había visto, pero como no había el icono que yo quería, directamente estoy utilizando eso. Entonces este icomún, ¿qué hacía? Yo puedo agarrar este icono y este icono y que me genere una fuente. Entonces aquí está el carácter Unicode. Carácter Unicode y el carácter Unicode. Yo le coloco el nombre de la fuente y listo. Me la descarga y hace lo mismo y solamente es más pequeñita. Solamente que en este otro me está descargando todos los iconos para no complicarme. ¿Se entiende? Bueno, ya tenemos aquí por lo menos el y aquí puedo hacer esto también, el header. Eso para que se vea así. ¿Se entiende? Sí.
¿Cómo se los doy para que lo terminen? ¿Todo? Sí. ¿Todo esto? Puede ser como para No lo van a acabar aquí. Ahora vamos a hacer aquí. No, les voy a dar otro más sencillo para que se vayan fogueando. Pero eso es la radio que está ahí practicando. No, se los voy a subir, Pero con las imágenes aparte o es que cortan. No, yo les ya tengo las imágenes aquí. O sea, ahorita me costó y justamente también era para que lo tengan para que vean más o menos cómo se corta la imagen. Yo no lo manejo bien el Photoshop, así que cuesta, digamos. Entonces, aquí ya están las imágenes, son esas imagencitas nomás que van a necesitar. Ya están las fuentes. Y fíjense, acá en esta otra parte están los iconos. Y esos iconos también pueden utilizar los mismos. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas? Muy bien.